Durante más de 4 décadas, un solo hombre desafió al mundo entero. Un líder que se autoproclamó el rey de reyes de África, que convirtió a su país en un símbolo de independencia frente a Occidente y que finalmente fue derrocado en una de las revoluciones más violentas del siglo XXI. Su nombre, Muammar Gaddafi, el general libio que soñó con una África unificada y soberana, y terminó ejecutado por las mismas potencias que un día lo llamaron aliado. Pero su historia no comienza en los palacios dorados de Trípoli, sino en el desierto. Nació en 1942, en una tienda de campaña en Sirte, una pequeña ciudad al norte de Libia. Hijo de una familia beduina nómada, creció rodeado de pobreza, calor y arena. Desde niño mostró una mezcla de orgullo y resentimiento. Orgullo por su identidad árabe y africana, y resentimiento por la humillación que su pueblo sufría bajo el dominio extranjero. Porque en aquel entonces, Libia no era libre. Era un país ocupado, controlado por las fuerzas británicas y estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. Gaddafi fue testigo del contraste entre su pueblo, sin agua, sin escuelas, sin derechos, y las bases militares extranjeras repletas de lujos. Esa rabia se transformó en ambición. Desde adolescente comenzó a leer compulsivamente a los grandes líderes del mundo árabe: Nasser, Tito, Mao y hasta Marx. En ellos encontró un propósito: liberar a su nación. A los 27 años, siendo un joven oficial del ejército, lideró un golpe de estado incruento que derrocó al rey Idris I. Era 1969, y Libia despertaba con un nuevo líder que prometía dignidad, justicia y soberanía. Gaddafi se presentó como un reformador, un revolucionario con ideales panarabistas. Nacionalizó el petróleo, expulsó las bases extranjeras y declaró que Libia pertenecía solo a los libios. En cuestión de meses, el país que había sido uno de los más pobres del mundo comenzó a transformarse. El secreto de su éxito estaba en el petróleo. Bajo las arenas libias se escondía una de las mayores reservas de crudo del planeta, y Gaddafi lo sabía. Durante décadas, las empresas occidentales habían explotado ese recurso pagando migajas. Él decidió cambiar las reglas. En 1970, obligó a las compañías petroleras estadounidenses y europeas a renegociar los contratos bajo condiciones libias. Y cuando se negaron, las nacionalizó todas. Fue un golpe directo al corazón de Occidente. Lo que siguió fue histórico. En solo 5 años, Libia pasó de ser un desierto empobrecido a uno de los países más ricos de África. Con los ingresos del petróleo, Gaddafi construyó carreteras, hospitales, universidades y viviendas. La educación y la salud se volvieron gratuitas. El desempleo cayó al mínimo. Libia, bajo su mando, tenía el índice de desarrollo humano más alto de África. En los ojos de muchos, era un ejemplo de independencia. Pero Gaddafi no era un hombre de medias tintas. Su visión del poder no era democrática, era personal. En 1975 publicó su famoso Libro Verde, una obra en la que mezcló socialismo, islam y nacionalismo en una ideología propia que llamó Tercera Teoría Universal. En ella proclamaba que ni el capitalismo ni el comunismo eran la solución, que el verdadero sistema debía surgir del pueblo a través de comités populares. En la práctica, esto significaba que él era la voz del pueblo. A medida que consolidaba su control, Gaddafi comenzó a mirar más allá de Libia. Quería liderar la unión de todo el mundo árabe, luego de toda África. Soñaba con crear una moneda africana respaldada por oro, un ejército unificado y una banca continental independiente del dólar. Sus discursos encendían el orgullo de los países africanos recién liberados del colonialismo. Y mientras Occidente lo llamaba dictador, en África muchos lo veían como un símbolo de resistencia. Pero su independencia tenía un precio. Cuanto más desafiaba a las potencias occidentales, más enemigos acumulaba. En los años 70 y 80, Gaddafi comenzó a financiar movimientos de liberación en todo el mundo. Desde la Organización para la Liberación de Palestina hasta el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. También apoyó grupos armados en Irlanda, Filipinas y América Latina. Para Estados Unidos, se había convertido en el enemigo número 1 del norte de África. El presidente Ronald Reagan lo bautizó como el perro loco del Medio Oriente.
En 1986, la Casa Blanca ordenó bombardear Trípoli y Bengasi en represalia por un atentado contra una discoteca en Berlín, del que acusaban a Libia. La operación dejó decenas de muertos, entre ellos una hija adoptiva de Gaddafi. Aquella noche, mientras las bombas caían sobre la capital, el líder libio apareció en televisión, ileso, vestido con uniforme militar, y dijo: «No podrán matarme, estoy dentro de cada libio». Ese ataque no lo debilitó, lo radicalizó. Intensificó su discurso antiimperialista, expulsó a miles de ciudadanos occidentales y endureció su control interno. Pero también comenzó a aislarse. La ONU impuso sanciones, Estados Unidos congeló activos libios y Europa lo convirtió en un paria diplomático. Libia pasó de ser un ejemplo de prosperidad a un país señalado como patrocinador del terrorismo. Sin embargo, el juego no había terminado. Gaddafi entendió que si quería sobrevivir, debía cambiar de estrategia. A finales de los 90, mientras el mundo lo creía acabado, volvió al escenario con una jugada inesperada. Renunció públicamente al desarrollo de armas nucleares, aceptó pagar indemnizaciones por los atentados atribuidos a Libia, como el de Lockerbie, y comenzó a acercarse nuevamente a Occidente. De repente, el dictador enemigo se convirtió en un aliado incómodo. Tony Blair lo visitó en 2004 y poco después George Bush levantó las sanciones económicas. Las empresas petroleras occidentales regresaron al país, los bancos europeos abrieron sus puertas al dinero libio y los líderes del mundo comenzaron a recibirlo con sonrisas y apretones de manos. Pero detrás de aquella aparente reconciliación, Gaddafi seguía planeando algo mucho más grande. En silencio, trabajaba en un proyecto que cambiaría el destino económico del continente africano y sellaría el suyo propio. Y si esta historia ya te está intrigando, suscríbete y deja tu like, porque en la siguiente parte descubrirás cómo Gaddafi desafió al sistema financiero mundial, intentó liberar a África del dominio del dólar y cómo ese sueño de independencia fue el principio de su caída. A comienzos del siglo XXI, mientras el mundo entero creía que Gaddafi se había rendido ante Occidente, en realidad estaba preparando su movimiento más audaz. En silencio, comenzó a construir un plan económico que amenazaba con reescribir las reglas del sistema financiero mundial. Su objetivo era simple, pero devastador para las potencias occidentales: liberar a África del dólar. Durante décadas, el continente africano había sido una mina para el mundo industrializado. Oro, diamantes, petróleo, uranio, recursos infinitos que salían de África para enriquecer a Europa y Estados Unidos, mientras los países africanos se mantenían hundidos en la pobreza. Pero Gaddafi, con su obsesión por la independencia, no soportaba esa contradicción. Su visión era la creación de una Unión Africana real, con una sola moneda respaldada por oro, una banca continental y un ejército común capaz de proteger los recursos del continente. El proyecto lo llamó el dinar de oro africano, una moneda basada en las reservas de oro y petróleo libias. En 2010, Libia tenía más de 143 toneladas de oro y un fondo soberano de más de 150.000 millones de dólares. Si aquel plan se concretaba, las transacciones del continente ya no dependerían del dólar ni del euro. África podría comerciar directamente con su propio dinero, respaldado por sus propios recursos. Gaddafi comenzó a promover su idea entre los líderes africanos. En las cumbres de la Unión Africana hablaba de soberanía económica y de cómo las monedas extranjeras eran las nuevas cadenas coloniales. Varios países lo escucharon con entusiasmo: Sudán, Nigeria, Ghana, Angola. Incluso naciones francófonas, tradicionalmente alineadas con París, empezaron a mostrar interés. Para Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, aquello sonó a amenaza, porque si África adoptaba el dinar de oro, el franco CFA, la moneda colonial francesa usada en más de 14 países africanos, perdería su valor. Y con él, Francia perdería control político y económico sobre buena parte del continente. Washington, por su parte, veía el proyecto como un golpe directo a la hegemonía del dólar, y Bruselas como un riesgo para los intereses energéticos europeos. En cuestión de meses, el general libio volvió a convertirse en el enemigo número uno. Los informes de 1900 inteligencia occidental
comenzaron a circular en secreto. Documentos desclasificados años después revelarían que en 2011 diplomáticos franceses advirtieron a la OTAN sobre el riesgo de una moneda panafricana impulsada por Gaddafi. Aquel sueño dorado, que buscaba independencia para África, fue interpretado como una amenaza al orden global. Pero Gaddafi no solo hablaba, construía. Invirtió miles de millones en proyectos de infraestructura continental, el Banco Africano de Inversiones en Argelia, el Fondo Monetario Africano en Camerún y el Banco Central Africano en Nigeria. Las tres instituciones estaban diseñadas para reemplazar el sistema del FMI y el Banco Mundial en África. Si esos organismos llegaban a operar, el continente dejaría de depender de préstamos occidentales. El líder libio viajó por todo el continente con su carpa beduina y sus escoltas femeninas. Donaba dinero a países pobres, financiaba proyectos, prometía un futuro sin deuda. Su mensaje era claro: África no necesita mendigar. África es rica y su riqueza está aquí. Pero cada discurso encendía más alarmas en las capitales occidentales. Mientras tanto, en Europa y Estados Unidos, los medios comenzaron a transformar su imagen. El Gaddafi que antes había sido recibido por Tony Blair y Sarkozy, ahora volvía a ser descrito como un tirano impredecible, un dictador brutal que debía ser detenido. Y entonces llegó el año 2011. La llamada Primavera Árabe había comenzado a sacudir Medio Oriente. En Túnez y Egipto, los regímenes caían ante oleadas de protestas populares. Occidente hablaba de democracia y libertad, pero en Libia la historia sería diferente. A diferencia de otros líderes, Gaddafi no era un aliado débil ni un títere. Era un hombre que controlaba la mayor reserva de petróleo de África y que estaba a punto de desafiar al sistema financiero global. En febrero de 2011, las primeras protestas estallaron en Bengasi. Al principio eran pequeñas, desorganizadas, pero en cuestión de días se transformaron en una insurrección armada. Los medios internacionales hablaron de rebeldes que luchaban por la libertad. Sin embargo, detrás de aquella narrativa había una realidad más compleja. Varios informes confirmaron que entre los grupos rebeldes había milicias entrenadas en el extranjero y que las armas llegaban desde países europeos. Gaddafi respondió con brutalidad. Mandó tanques, helicópteros y artillería para recuperar las ciudades. Su discurso fue claro y desafiante. No me rendiré ante los perros del imperialismo. Libia no será otra colonia. En cuestión de semanas, Occidente reaccionó. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido comenzaron a preparar una intervención bajo el pretexto de proteger a la población civil. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1973, que autorizaba una zona de exclusión aérea sobre Libia. Oficialmente, se trataba de impedir bombardeos del régimen contra civiles. En la práctica, era el inicio de la guerra. El 19 de marzo de 2011, los aviones de la OTAN comenzaron a bombardear Trípoli, Sirte, Bengasi y Misrata. En solo 72 horas, destruyeron buena parte de la defensa aérea libia. Los rebeldes, hasta entonces al borde de la derrota, comenzaron a avanzar gracias al apoyo aéreo extranjero. En cuestión de semanas, el equilibrio cambió. Mientras tanto, los medios del mundo mostraban una narrativa de liberación. Jóvenes armados con fusiles, banderas de independencia y consignas de libertad. Pero en las sombras, los bancos europeos congelaban los fondos libios en el extranjero. Más de 150.000 millones de dólares, el capital destinado a financiar los proyectos panafricanos, desaparecieron del mapa financiero. Era el golpe maestro. No hacía falta invadir con soldados. Bastaba con destruir la moneda, aislar al líder y confiscar su oro. A finales de agosto, los rebeldes entraron a Trípoli. El gobierno colapsó. Gaddafi huyó hacia Sirte, su ciudad natal. Durante semanas, resistió escondido entre túneles y casas destruidas, mientras la OTAN seguía bombardeando. Los noticieros del mundo lo daban por perdido. Pero incluso en la derrota, el general seguía transmitiendo mensajes por radio, llamando a resistir, recordando su sueño de una África libre. Ellos me llaman dictador porque no quiero ser esclavo, dijo en una de sus últimas grabaciones. Quieren mi petróleo, mi agua y mi oro, pero nunca tendrán mi alma.
Y si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete y deja tu like, porque en la siguiente parte descubrirás cómo terminó la persecución de Gaddafi, los detalles ocultos de su ejecución y lo que realmente había detrás de la guerra de Libia. Una operación diseñada no solo para derrocar a un dictador, sino para enterrar un sueño que podía cambiar el mundo. Durante meses, Libia se había convertido en un tablero de guerra. Desde el cielo, los aviones de la OTAN bombardeaban día y noche. En tierra, las milicias rebeldes avanzaban entre ruinas, impulsadas por la promesa de derrocar al tirano. Pero para muchos libios, el caos no se parecía a una revolución, sino a una invasión disfrazada de liberación. Las ciudades ardían, los campos petroleros eran ocupados por compañías extranjeras y el país comenzaba a fracturarse en 1000 pedazos. En septiembre de 2011, Muammar Gaddafi estaba acorralado. Sus convoyes habían sido atacados, sus palacios destruidos, sus aliados capturados o ejecutados. Se movía constantemente, cambiando de casa, rodeado solo por un pequeño grupo de leales. Se escondía en túneles, dormía en el desierto, comunicándose por radio con los pocos comandantes que aún le quedaban. Su voz, sin embargo, seguía sonando firme. «Luchen por Libia», decía, «no por mí». Mientras los rebeldes celebraban el apoyo internacional, las potencias occidentales ya discutían el futuro del país. Los contratos petroleros empezaban a repartirse incluso antes de que la guerra terminara. Empresas francesas, británicas e italianas presentaban propuestas para reconstruir la nación. Lo que para el mundo era la caída de un dictador, para otros era una oportunidad económica. El 20 de octubre de 2011, un convoy de vehículos blindados intentó escapar de Sirte, último bastión del régimen. Entre ellos iba Gaddafi. Los aviones de la OTAN detectaron el movimiento y lanzaron misiles sobre la caravana. Varias explosiones sacudieron el desierto. Los sobrevivientes huyeron entre el humo y el fuego, refugiándose en unas tuberías de drenaje a las afueras de la ciudad. Allí, exhausto y herido, el hombre que había gobernado Libia durante 42 años esperó su destino. Minutos después, los rebeldes lo encontraron. Iba vestido con una chaqueta dorada, empapado en sangre, con un arma en la mano que ya no podía usar. Los videos grabados con teléfonos muestran lo que ocurrió. Un grupo de combatientes gritando, golpeándolo, arrastrándolo por el suelo. «¡No me maten!», dijo entre dientes. «¿Qué les he hecho?». Pero el odio y la euforia no escuchan razones. Lo torturaron, lo apuñalaron, lo ejecutaron con un disparo. Su cuerpo fue expuesto públicamente en una cámara frigorífica de un mercado en Misrata. Miles de personas hacían fila para verlo, tomarse fotos, grabar videos. Las potencias occidentales celebraban discretamente. En Washington, Hillary Clinton pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. «Vinimos, vimos y murió». Con su muerte, Libia se hundió en el abismo. Lo que siguió no fue libertad, ni democracia, ni estabilidad. Fue el caos absoluto. Las milicias que habían luchado juntas se convirtieron en enemigos. Ciudades enteras se transformaron en campos de batalla. El país se fragmentó en tribus, regiones y facciones. El petróleo, la joya que había alimentado la ambición extranjera, se convirtió en el botín de guerra. Las escenas que vinieron después eran casi proféticas. Armas de los arsenales libios comenzaron a circular por todo el norte de África. Los grupos extremistas, incluidos los del Sahel y Boko Haram, se armaron con ese mismo material. Las fronteras se desmoronaron. Lo que Gaddafi había advertido, que sin un gobierno fuerte Libia se convertiría en un santuario para terroristas, se cumplió con precisión quirúrgica. Mientras tanto, en Europa, el flujo de migrantes aumentó drásticamente. Decenas de miles de africanos comenzaron a cruzar el Mediterráneo desde las costas libias, huyendo de la guerra y la miseria. Los mismos países que habían participado en la intervención ahora lidiaban con las consecuencias de su propio experimento. Pero más allá de la política y la geoestrategia, el misterio sobre su muerte seguía creciendo. Algunos analistas comenzaron a preguntarse si la verdadera razón detrás de la guerra había sido realmente la protección de civiles. Documentos filtrados por Wikileaks y correos electrónicos del Departamento de Estado de EEUU revelaron que Gaddafi
había planeado lanzar el dinar de oro africano apenas un año antes de la guerra. En uno de esos correos, un asesor de Hillary Clinton escribió: «La amenaza de Gaddafi de utilizar sus reservas de oro para respaldar una moneda panafricana es lo que podría derrocar al franco CFA y a la influencia francesa en África». El mensaje era claro. Su caída no fue solo política, fue económica. Un líder africano que buscó sacar a su continente del control financiero global fue eliminado en nombre de la democracia. Su oro desapareció. Sus fondos soberanos fueron confiscados. Su país destruido. Durante meses, los medios presentaron su muerte como el fin de una era. Pero para muchos africanos fue una advertencia. Cada vez que un líder intenta romper las cadenas del sistema global, el sistema se encarga de borrarlo. En 2012, un año después de su asesinato, la bandera verde que Gaddafi había hecho símbolo de la unidad libia fue prohibida. El Libro Verde, que durante décadas se estudiaba en las escuelas, fue quemado. Todo rastro del régimen fue eliminado. Pero las ruinas seguían ahí. La nueva Libia, fragmentada, sin gobierno central, se convirtió en un mercado abierto para intereses extranjeros. Estados Unidos y la OTAN declararon misión cumplida, mientras compañías privadas comenzaban a extraer petróleo y gas bajo contratos firmados por facciones locales. El país que había tenido el mayor índice de desarrollo humano de África ahora se hundía entre la pobreza, la anarquía y el terror. Pero incluso muerto, Gaddafi seguía siendo incómodo. En muchas partes de África, su imagen se transformó en símbolo de resistencia. Monumentos, murales y canciones comenzaron a recordarlo como el hombre que quiso devolverle el poder al continente. En Burkina Faso, Malí y Níger, líderes militares citaron sus ideas en discursos recientes, reivindicando su sueño de independencia africana. Y mientras en Occidente lo recordaban como un tirano excéntrico, en el sur del Sahara lo nombraban el mártir de África, porque más allá de su dictadura y su brutalidad, Gaddafi había sido el único líder africano que se atrevió a desafiar el orden mundial abiertamente, con dinero, petróleo y palabras. Su final no fue el de un héroe, ni el de un monstruo. Fue el de un hombre que se creyó más fuerte que el sistema y pagó por ello. Pero incluso así, su historia dejó una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué habría pasado si su sueño del dinar de oro se hubiera hecho realidad? Si África hubiera logrado romper la dependencia del dólar y del euro, el mundo probablemente no lo sabrá. Pero una cosa es cierta, su muerte no trajo la libertad prometida, sino el caos que él tanto temía. Y si esta historia te está dejando pensando, suscríbete y deja tu like, porque en la parte final vas a conocer las repercusiones que aún se sienten hoy. Cómo el fantasma de Gaddafi sigue presente en África, en la política, en el petróleo, y en cada intento de independencia que amenaza al poder global. A más de una década de su muerte, el fantasma de Muammar Gaddafi sigue vagando entre las arenas del desierto libio, no como un recuerdo de tiranía, sino como una advertencia. Su historia dejó claro que, en el tablero del poder mundial, la independencia no se perdona. Gaddafi intentó romper el sistema financiero global, liberar a África del dólar y demostrar que un país del llamado Tercer Mundo podía jugar con las mismas reglas que las potencias. Y por eso lo borraron. Libia nunca volvió a ser la misma. Hoy, el país está dividido entre milicias, gobiernos paralelos y señores de la guerra. El petróleo, que antes alimentaba hospitales, escuelas y carreteras, ahora financia conflictos. Las ciudades que alguna vez fueron símbolo de modernidad se han convertido en ruinas silenciosas. Y los mismos países que prometieron democracia se retiraron dejando atrás un desierto de sangre y confusión. Pero el impacto de Gaddafi no murió con él. Su sueño de una África soberana sigue inspirando a líderes en todo el continente. En Malí, Burkina Faso y Níger, los nuevos gobiernos militares hablan de independencia económica, de romper con el franco CFA, de crear una moneda africana. Algunos los llaman dictadores. Otros los ven como herederos del proyecto inconcluso de Gaddafi. La historia, como siempre, se repite. Occidente aún prefiere recordar a Gaddafi como el tirano excéntrico, el dictador loco, el hombre de los uniformes dorados y las amazonas armadas.
Pero detrás del mito había una verdad incómoda. Fue el único líder africano que se atrevió a enfrentarse abiertamente al poder financiero internacional. Quiso cambiar las reglas y pagó el precio más alto. Quizás el mayor legado de Gaddafi no fue su riqueza, ni su petróleo, ni su ideología. Fue su desafío. Ese mensaje que, aún hoy, resuena en los pasillos del poder africano, que el continente tiene los recursos, la fuerza y la inteligencia para decidir su propio destino. Pero también la advertencia silenciosa de que cada intento por hacerlo tiene un costo, porque el poder mundial no perdona la rebeldía. No importa si vistes un uniforme militar o un traje de diplomático. Si desafías el orden establecido, te conviertes en amenaza. Y en el momento en que lo haces, tu caída deja de ser cuestión de sí y se convierte en cuestión de cuándo. Así terminó Muammar Gaddafi, traicionado por sus aliados, ejecutado por sus enemigos y convertido en mito por su pueblo. Un hombre que explotó a Occidente, pero al hacerlo, encendió una mecha que todavía arde bajo el polvo del desierto. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder, la independencia y las consecuencias de desafiar al sistema, deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando las historias que el mundo quiso enterrar, los líderes que se atrevieron a desafiar al imperio, las verdades ocultas tras los titulares y los sueños que aún resisten bajo la arena. Nos vemos en el próximo video.